A ustedes les venden conexiones de 10 megabits por segundo y ustedes esperan que eso sirva para conectarse a lo que sea, pero de repente la conexión se pone lenta y no entienden por qué. Y hay alguna gente, sobre todo los geeks, que les dicen, esos son el ping, usted tiene un ping muy alto. El ping debería ser como de 5 milisegundos, o de 80 milisegundos, o de 200 milisegundos. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué hablan en este lenguaje? Es lo que vamos a entender en este gráfico. Si yo tengo mi PC y me quiero conectar a internet con una conexión de 10 megas y el ping entre mi PC e internet es de 80 milisegundos, lo que eso realmente significa es esto. Conectarme entre un lugar y otro es como enviar agua por un tubo, más de lo que ustedes creen. Para ello tenemos que entender algunos conceptos primero. A ustedes no les están vendiendo una conexión de 10 megabytes, les están vendiendo una conexión de 10 megabits. Eso significa que si yo quiero saber exactamente cuántos bytes estoy transmitiendo en mi conexión, tengo que agarrar 10 y dividirlo por 8, porque 8 bits son un byte. Por ende, 10 dividido en 8 es 1.25 megabytes por segundo. Por eso a veces la conexión a ustedes les causa tanto impacto en la diferencia entre lo que compraron y lo que realmente están descargando. Porque los proveedores de internet les venden bits, pero ustedes miden sus archivos en bytes. Entonces ustedes dicen, me estoy descargando un archivo de 10 megabytes, ¿por qué se demora 10 segundos cuando se debería demorar un segundo? Porque realmente ustedes solamente pueden transferir con una conexión de 10 megabytes 1.25 megabits por segundo. Y ese es el primer concepto a entender. El segundo concepto a entender es cuánto tiempo tarda la conexión en establecerse. Y eso es lo que nosotros llamamos el ping. El ping es el tiempo que tarda la conexión en establecerse. Entonces digamos que quiero conectarme a Google. Ustedes probablemente cuando se quieren conectar a Google escriben un comando internamente si quieren saber cuánto se demora llamado ping. Y el comando ping google.com les va a generar múltiples datos y uno de esos datos son los milisegundos. Esto casi siempre es el resultado de un comando ping cuando ustedes lo hacen en la consola de su sistema operativo. Les dice que la respuesta desde la IP del servidor, donde se enviaron 32 bytes, es decir, 32 por 8 bits, se demoró 15 milisegundos en llegar. 15 milisegundos, 16, a veces se demoró 6, a veces se demoró 4 milisegundos. Esta es la cantidad en milisegundos que le tomó a nuestro computador establecer la conexión. Y ustedes van a ver que a veces es súper veloz y a veces es un poco más lenta. Por ende, un ping de 80 milisegundos significa que se demoró 80 milisegundos en ir los datos de acá hasta allá. Es la velocidad real de la conexión. Y esto es lo que nosotros deberíamos llamar velocidad. Es una velocidad de 80 milisegundos. Eso es lo que nosotros estamos hablando con velocidad. Es lo que tarda un dato, un bit, no un byte, un bit, en llegar de acá hasta acá. 80 milisegundos. ¿En qué está determinado esto y qué es lo que lo hace más lento? Es muy fácil. Es lo que le toma a mi conexión de salir de mi casa, saltar por cada uno de estos canales y encontrar el servidor de Google para poder establecer la conexión. A veces eso está determinado por la lentitud dentro del Internet Exchange Point. A veces eso está limitado por la velocidad luz. Si yo estoy, por ejemplo, en un barco, está limitado por el tiempo que le toma la señal de radio encontrar al satélite, llegar, y luego el satélite se conecta a un Internet Exchange Point, rebota en el Internet normal, recibe el dato y luego lo devuelve. A eso es a lo que limita la velocidad en milisegundos de ping. Esto es el número más importante cuando ustedes, por ejemplo, están viendo video en vivo en internet o cuando ustedes están haciendo videojuegos en tiempo real, porque las instrucciones son muy cortas. Si yo estoy en un juego de disparar y disparo, esto es un bit, el bit de disparar, probablemente es un byte. Y solamente tiene que mandarse muy poca información. Es el tiempo en milisegundos de ping que tarda en la información en llegar al servidor y luego en el resto de nuestros amigos jugando en línea alrededor del mundo, lo que determina la efectividad del juego y si realmente puedo jugar un juego real time o tengo que resignarme a jugar Candy Crush en mi celular. Pero entonces, ¿qué significa megabits por segundo? Megabits por segundo es la cantidad de datos que en un segundo caben por el tubo de mi conexión. Es esto que estoy haciendo en este mismo instante.
¿Cuánto se demora el primer bit que yo mandé en llegar a internet? Se demora 80 milisegundos. Observen, imaginemos que yo tengo una conexión súper grande que en un solo stroke me manda esto. El grueso de la cantidad de datos que yo puedo enviar en un solo segundo, esos son los 10 megabits por segundo. Pero la conexión, desde el momento en el que sale del computador hasta el momento en el que llega a internet, siempre se va a demorar 80 milisegundos. Siempre. Entonces, digamos que yo estoy transmitiendo un archivo que pesa 20 megabits, para no exagerar. Entonces, los primeros 10 caben perfectamente en el tubo y en 80 milisegundos llegaron a internet. Y los siguientes 10 otra vez caben perfectamente en el tubo y en 80 milisegundos llegaron al otro lado de internet. Por ende se demoraron 2 segundos en llegar, porque por segundo el tamaño del tubo solamente puede enviar esa cantidad de megabits. Es muy similar a la cantidad de agua. Si ustedes lo piensan, la velocidad, el ping, es la presión de un tubo de agua, a la velocidad a la que va el agua. Pero yo puedo tener una presión súper veloz y si mi tubo es muy pequeñito, no voy a llenar el agua. Al final del día, un archivo es como si fuera un balde de agua. En un balde de agua que yo tengo por acá, ahí tengo un archivo. Y la cantidad de agua que yo tengo disponible en mi archivo, la cantidad de agua que está dentro del balde, eso es la cantidad de megabytes. Si yo quiero mandar este balde por un tubo, si el tubo es muy grueso y lo empujo con mucha fuerza, llega rápido al otro lado esa cantidad de agua. Pero si el tubo es muy delgadito, no importa la fuerza con la que yo lo mande, se va a demorar. Obviamente, con mucha fuerza se va a demorar menos. Pero en el mundo real nosotros tenemos un límite. Nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Y ese es el límite máximo de esto. 1 milisegundo tiende a ser ese tiempo. Ahora calculemos una cosa. ¿Cuánto distancia hay entre Mountain View en California y Madrid en España? 9.344 kilómetros separan a Madrid, España, de Mountain View en California. Y nosotros sabemos que la velocidad de la luz puede viajar a 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. En la fibra óptica viaja un poco más lento y en el agua viaja un poco más lento. Pero asumamos que son 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, ¿cuántos segundos le toma a una señal viajar de Mountain View a Madrid? Para entender los segundos tenemos que entender que la velocidad en internet se mide en milisegundos. Entonces si son 300.000 kilómetros por segundo, tenemos que quitarle 1000 para entender cuánto se demora por milisegundo. Por ende, la velocidad completa real va a ser de 30 kilómetros por milisegundo. Hay que recordar que esto es velocidad de kilómetros por segundo, pero en internet la velocidad se mide en milisegundos. Por ende tenemos que olvidarnos por completo de que estos 1000 existen. Y realmente la velocidad de transmisión de la luz es de 300 kilómetros por milisegundo. Y de esa manera podemos entender mucho mejor cuántos son los milisegundos que le toma a una señal llegar de Mountain View a Madrid. Ahora es una cuestión de hacer una simple división. ¿Cuánto es 9.344 dividido en 300? Es 31,14. Eso significa que el ping mínimo, lo más veloz que podemos conectar a Mountain View, California con Madrid es 31 milisegundos de ping. Y cuando tenemos un ping inferior es porque probablemente tenemos CDNs, servidores más cercanos. En este punto, lo único que nosotros tenemos para poder hacer la conexión más veloz es aumentar el tamaño del tubo para que más bytes viajen por milisegundos, para que más datos atraviesen este tubo. Porque ya sabemos que la velocidad nunca va a cambiar. La velocidad mínima siempre van a ser 31 milisegundos. Por eso los proveedores de internet venden la velocidad cuando lo que realmente están vendiendo es el ancho de banda. El ancho de la cantidad de bytes que a la misma velocidad, limitada por las leyes de la física, viajan por el tubo.